Hola, buenas tardes a los que se van sumando. Les pedimos por favor que silencien sus micrófonos. Mil disculpas por la demora, ya estamos comenzando. Bueno, Ana Laura ya la conocen, es investigadora de nuestra facultad. Ella les va a contar ahora los resultados que tuvimos de la determinación de los anticuerpos que Te silenciaste, Leo. A ver ahora sí, ahora sí. Así que bueno, como tardamos un poquitito en el comienzo, directamente le voy a pasar a Ana Laura para que ella pueda compartir pantalla y pueda compartir con todos nosotros los resultados que se obtuvo de este estudio. No sé si ahí se ve. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder compartirles los resultados del estudio en el que supongo que muchos de ustedes también participaron como voluntarios. El proyecto que estamos llevando adelante en la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario tiene como nombre, es un proyecto global que tiene como nombre Campaña de Vacunación COVID-19, efectos del uso de las vacunas COVID-19 en profesionales farmacéuticos de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe. Y como bien les decía Leonardo, en mi caso les voy a contar el objetivo que llevamos adelante desde el área virología, junto a mis colegas Miguel Taborda y Juliana Costa, de que todos pertenecemos, como les decía, al área virología de nuestra facultad. Bueno, este trabajo es un trabajo que fue coordinado, que está coordinado porque actualmente sigue en curso por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe, que preside, de la segunda circunscripción, que preside Leonardo Jurado. Es un trabajo interdisciplinario en el que participamos diferentes áreas de la Facultad de Bioquímica y Farmacia, como la farmacia asistencial y su servicio asistencial WOF, el área virología, el área de inmunohematología, el área de química analítica clínica, el laboratorio CTCP, que es el Centro de Tecnología en Salud Pública, que actualmente yo también me desempeño como responsable científica del diagnóstico de COVID-19, y que está radicado en el Hospital Provincial del Centenario. También participó el área del laboratorio central del hospital, junto a la Secretaría de Extensión de nuestra facultad. Dentro de los objetivos de este proyecto interdisciplinario, en el cual, como les decía, participamos varias áreas en conjunto, potenciando cada una de las expertices, uno de esos objetivos correspondía a analizar la respuesta inmunológica humoral, es decir, el desarrollo de los anticuerpos, en los profesionales farmacéuticos de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe que hayan recibido vacunas contra el COVID-19. De esta manera, los objetivos específicos que nos planteamos fue evaluar esta respuesta a la vacunación a través de la detección de los anticuerpos que se desarrollan frente a la vacunación, que son los anticuerpos de tipo IgG dirigidos contra la proteína S o proteína Spike del nuevo coronavirus o del SARS-CoV-2, luego de la aplicación de una o ambas dosis propuestas por cada uno de los esquemas que ya vamos a ver cuáles son los que recibieron en este grupo poblacional que estudiamos. Estos anticuerpos son los que denominamos o los que se conocen como anticuerpos de tipo neutralizantes, dado que la presencia de los mismos permite neutralizar o inactivar a la proteína S del SARS-CoV-2, que es la que utiliza para poder ingresar a las células del huésped. Esta respuesta la evaluamos en estos individuos farmacéuticos que habían recibido diferentes vacunas que están utilizadas en la campaña de vacunación de nuestro país, específicamente la vacuna Sputnik V, la vacuna Covishield y la vacuna Sinopharm.
Asimismo, otro de los objetivos que planteamos es poder correlacionar el resultado de esos anticuerpos, digamos, de los niveles de anticuerpos que estos individuos habían desarrollado tras la vacunación, correlacionándolo con diagnósticos previos de la enfermedad, es decir, con datos epidemiológicos que pudimos recabar a través de una encuesta o un cuestionario digital que debieron completar todos los voluntarios que participaron. Y otro de los datos que también pudimos correlacionar es el desarrollo de los anticuerpos con la edad de estos individuos estudiados. En nuestro país, ya desde fines del año pasado y principios de este año, se ha comenzado un proceso de vacunación muy masivo, enfrentándose a uno de los grandes problemas que existen a nivel mundial durante esta pandemia causada por el nuevo coronavirus, que es la escasez de las vacunas y la disparidad en su distribución. En nuestro país, la primera vacuna que recibimos, y que es una de las que también actualmente es la más utilizada, es la vacuna Sputnik V, que es diseñada, o estuvo diseñada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de la Federación Rusa. Esta vacuna se la conoce como una vacuna de tecnología a adenovirus, es decir, a vectores virales, en un esquema que se conoce como heterólogo, dado que participan 2 dosis con un intervalo de al menos 21 días, y cada una de esas dosis está representada por un adenovirus diferente. En la primera dosis participa como vector viral un adenovirus recombinante que no tiene capacidad replicativa, que es el adenovirus humano 26, mientras que en la segunda dosis el vector viral que se utiliza es el adenovirus 5. Por lo tanto, ya consideramos este esquema de vacunación como un esquema de vacunación heterólogo. Estos virus que actúan como vectores, como les dije, no tienen capacidad replicativa y solamente actúan como transportadores de la secuencia de ADN que codifica para la proteína específica y característica del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que es la proteína Spike. Y datos publicados en febrero de este año del estudio interino de fase 3, del estudio clínico de fase 3, demostró una eficacia superior al 90%. Otras de las vacunas que también están disponibles en nuestro país y que, como comenté al principio, también fue administrada a esta población de farmacéuticos que evaluamos, es otra de las vacunas que también presentan una tecnología adenovirus, que es la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, y que también tiene un asentamiento en la India, y allí el nombre comercial es Covishield. Pero tanto la vacuna de Oxford como la de AstraZeneca como la Covishield nos estamos refiriendo siempre a la misma vacuna, que también tiene una tecnología similar a la de Sputnik, es decir, una tecnología a adenovirus, a vectores virales de tipo adenovirus, con la diferencia que en este caso es un esquema homólogo, es decir, también es un esquema de 2 dosis con un intervalo variable que puede llegar a transcurrir 8 semanas entre la aplicación de la primera y la segunda dosis. Inclusive hay datos científicos que demuestran que intervalos mayores aumentan la efectividad de esta vacuna. En este caso, la diferencia con respecto al Sputnik es que ambas dosis corresponden al mismo componente, y además el adenovirus, es decir, el vector viral que también transporta la información genética de la proteína Spike, es un adenovirus de origen de chimpancé y no humano, como en el caso de la Sputnik. Y por último, otra de las vacunas que fue administrada a esta población que evaluamos es la vacuna de Sinopharm, es una vacuna de origen chino, que a diferencia de las otras 2 tecnologías de vacunas que fueron aplicadas en esta población, es una vacuna de otro tipo de origen, es una vacuna de virus inactivados, que también completa o conforma un esquema de tipo homólogo, dado que también en ambas dosis, es decir, la aplicación de la primera y la segunda dosis, corresponden a un mismo componente con un intervalo que puede diferir de 21 a 28 días. La eficacia tanto de la vacuna de Oxford como la de Sinopharm, evaluada a través de los ensayos de fase 3 interinos que fueron publicados, tienen un poco de menor efectividad y eficacia que en el caso de la Sputnik, ya que están alrededor de unos 78%. Acá en esta tabla les muestro otras vacunas que también están disponibles a nivel mundial, que son las primeras 2, Moderna y Pfizer,
con tecnología ARN mensajero. Como sabemos, la vacuna de Moderna ya hemos tenido la posibilidad de utilizarla en nuestro país gracias a una donación, y bueno, se ha utilizado también para realizar combinaciones de vacunas, es decir, utilizarlas como segunda dosis en aquellos individuos que han recibido primera dosis de Sputnik, dada la escasez o la falta de disponibilidad del segundo componente de Sputnik, y también estamos llevando adelante ahora un estudio en donde evaluamos el desarrollo de los anticuerpos en estos pacientes que recibieron esquemas combinados. Los tildes que se muestran en esta tabla, que corresponden a la vacuna de AstraZeneca y Sputnik, que son las que evaluamos durante este estudio, les quería recalcar que la protección frente a la hospitalización y frente a la mortalidad ha sido reportado que es muy elevada, y en ambos casos es de un 100%. Por lo tanto, eso demuestra la alta efectividad o eficacia que ya ha sido reportado por los laboratorios productores de este tipo de vacunas. Estos son los datos recientes que han publicado desde el Ministerio de Salud de nuestra nación, en donde, como vemos, las 3 vacunas que han sido aplicadas en esta población de individuos que evaluamos durante este proyecto, demuestran una efectividad para la mortalidad por COVID-19 de gran eficacia, digamos, un alto porcentaje de efectividad contra la mortalidad, fundamentalmente cuando se completa el esquema de ambas dosis, superando todos el 85%, digamos casi un 90% para el caso de AstraZeneca, mayor al 90% para Sputnik, y en un 84% la vacuna inactivada de Sinopharm. Pero todos estos datos, que son muy importantes y alentadores, siempre es interesante poder correlacionarlos con evidencias científicas locales y regionales, y es por ello que estamos llevando adelante una serie de proyectos en los cuales estamos queriendo demostrar la eficacia de estas vacunas a través de analizar los niveles de anticuerpos que se desencadenan en los individuos vacunados en nuestra región. Por ello es que durante este estudio, junto con las distintas áreas interdisciplinarias de nuestra facultad, generamos este protocolo de trabajo, analizamos una cohorte de individuos correspondientes a farmacéuticos de esta segunda circunscripción, que estaba conformada por 389 individuos vacunados que habían recibido diferentes vacunas durante la campaña que se ha puesto en marcha este año en nuestro país. A todos ellos, como les comenté al principio, se les invitó a completar un cuestionario de formato digital relacionado a antecedentes epidemiológicos, a datos en cuanto a fecha y dosis de la vacuna recibida, que también, por supuesto, debieron firmar como consentimiento informado, además de que completaron otros datos relacionados a los efectos adversos, que ese objetivo está siendo llevado adelante por el área de farmacia asistencial, y que, bueno, ya prontamente les podrán también contar los resultados arrojados. En estos individuos, lo que hicimos fue tomarles una muestra de sangre y poder entonces evaluar el desarrollo de los anticuerpos frente a la vacunación a través de un reactivo que es el resultado de un codesarrollo entre el CONICET, la Fundación del Instituto Leluar, la Universidad San Martín y el Laboratorio Lemos, es decir, que es un kit que permite detectar los anticuerpos de tipo IgG neutralizantes, es decir, dirigidos contra la proteína Spike del SARS-CoV-2, y que es un formato nacional, un desarrollo nacional, lo cual también evidencia la importancia de poder apoyar y financiar proyectos en nuestro país que permitan luego poder generar este tipo de herramientas para llevar adelante estudios de esta envergadura. Este sistema es un sistema de ELISA, que permite poder informar un resultado de tipo cualitativo, es decir, poner de manifiesto la presencia o la ausencia de los anticuerpos en las muestras de suero de estos individuos analizados, pero también permite realizar una semi-cuantificación a través de un cálculo de un índice de positividad con un rango dinámico que puede ir de 1 a 10, informando resultados negativos cuando ese índice de positividad es menor a 1, y mayor a 1 ya es positivo, y uno puede informar ese número que va a estar correlacionado con los niveles de anticuerpos que están presentes en la muestra evaluada.
De esa manera, nos permite realizar una semicuantificación y poder determinar si esos niveles de anticuerpos desarrollados van en ese rango que puede ir de 1 a 10. La población que estudiamos, como les comentaba en el protocolo que realizamos, fue una población de 389 individuos, de los cuales el 54% de los mismos había recibido al momento del análisis una dosis de alguna de las vacunas, mientras que el 46% restante ya había completado el esquema de vacunación propuesta de 2 dosis. Según la vacuna y las dosis recibidas, la población se distribuyó de esta manera. Con la vacuna Sputnik, 178 individuos y farmacéuticos habían recibido esta vacuna, de los cuales 173 ya habían completado el esquema de 2 dosis, y solamente pudimos evaluar en esta subpoblación, es decir, individuos vacunados por Sputnik, a 5 individuos que habían recibido una única dosis. Por el contrario, cuando evaluamos a la población que había recibido la vacuna de Covishield o AstraZeneca, en ese caso justamente la población estaba distribuida de forma contraria. El 98% de los individuos que habían recibido Covishield solo habían recibido la primera dosis, es decir, 200 individuos de los 204 que habían recibido Covishield tenían la aplicación de una sola dosis, mientras que únicamente 4 individuos, es decir, el 2% de la población Covishield, había completado el esquema de ambas dosis. Y lamentablemente dentro de la población que evaluamos, solamente 7 individuos habían recibido la vacuna Sinopharm, 4 con primera dosis y 3 que habían completado ambas dosis. Por lo tanto, debido al bajo número de individuos que habían sido administrados con la vacuna Sinopharm, no hemos podido incluirlos a estos 7 individuos en el análisis de los resultados. Por supuesto que se les realizó el dosaje de anticuerpos y han sido informados de forma correspondiente a cada uno de ellos el resultado obtenido, pero no han podido ser introducidos, digamos, en el estudio estadístico de los datos, dado que el N, digamos, no nos permitía realizar estudios estadísticos significativos. Por lo tanto, esa es una de las perspectivas que tenemos para continuar con este proyecto y poder evaluar a todos aquellos farmacéuticos que han recibido Sinopharm y que no han podido ingresar en este primer protocolo. Bueno, los resultados generales que obtuvimos de la respuesta inmune humoral en la población vacunada estudiada nos arrojan que el 97, es decir, el 96,9, casi el 97% de toda la población estudiada desarrolló anticuerpos específicos frente a la vacunación, independientemente de la vacuna que habían recibido y de las dosis que le habían sido aplicadas al momento del estudio. Es decir, que de toda la población estudiada, de los 389 individuos, solamente el 3% no había desarrollado anticuerpos al momento del análisis. Cuando lo evaluamos según las dosis recibidas, como podemos observar, aquellos individuos que habían recibido una única dosis de vacuna, el 94,3% de esos individuos ya logró desarrollar anticuerpos de tipo IgG contra la proteína Spike, y solo un 5,7% con una dosis no logra desarrollar anticuerpos. Por el contrario, cuando evaluamos a los individuos que habían recibido ambas dosis, el 100% de los mismos logró desarrollar anticuerpos de tipo neutralizantes. Por supuesto que cuando hablamos una dosis, con los datos que les di previamente, uno refleja que los datos que estamos evaluando fundamentalmente corresponden al impacto que presenta la vacuna Covishield en la población, porque recordemos que el gran porcentaje de los individuos que evaluamos con una única dosis correspondían a Covishield, mientras que cuando hablamos de 2 dosis, el mayor porcentaje de la población estudiada había recibido ambas dosis de la vacuna Sputnik V. Cuando hicimos este mismo análisis de acuerdo a la vacuna administrada y a las dosis recibidas en forma más específica, como pueden ver, cuando evaluamos a aquellos individuos que habían recibido la vacuna Sputnik, independientemente del número de dosis recibidas, el 100% de esa población desarrolló anticuerpos. Cabe recordar nuevamente lo que les digo, que de los individuos que recibieron Sputnik y habían solo recibido una única dosis al momento del análisis, solamente eran 5 individuos, y esos 5 individuos que pudimos evaluar en estas características habían desarrollado anticuerpos.
Cuando evaluamos a aquellos individuos que habían recibido la vacuna Covishield o de AstraZeneca, en este punto sí vimos una diferencia. El 94% de los individuos que habían recibido Covishield desarrollaron anticuerpos, mientras que un 6% no logró desarrollar anticuerpos cuando recibieron la vacuna de Covishield. Y otro dato importante es que, si bien sabemos que la mayoría de los individuos que habían recibido una única dosis eran con la vacuna Covishield, un 94% de esos individuos ya desarrolló anticuerpos, mientras que cuando evaluamos a los únicos 4 individuos que habían completado el esquema de vacunación con Covishield, el 100%, es decir, los 4 individuos lograron completar, digamos, y desarrollar anticuerpos. Por lo tanto, ahí se ve una diferencia que, si bien desde un punto de vista estadístico deberíamos, y es otra de las perspectivas que tenemos y que lo vamos a hacer ahora muy cercanamente, es poder evaluar a todos los individuos una vez que completen el esquema de 2 dosis. Sin embargo, con estos datos preliminares podemos ver que hay una diferencia de un 94%, es decir, se puede lograr ese 6% que desarrolla anticuerpos cuando completa el esquema de vacunación. Y por supuesto también recalcar la importancia de completar el esquema de vacunación, ¿no es cierto? Bueno. Por otro lado, lo que realizamos fue, como les dije en un comienzo, el objetivo que nos habíamos planteado era evaluar la respuesta de las vacunas teniendo en cuenta el dato epidemiológico previo de diagnóstico confirmado de COVID-19 en la población estudiada. De esta manera pudimos dividir a la cohorte en 2 grupos. El grupo 1, que había notificado de no haber cursado previamente la infección, que son 308 individuos, con respecto al grupo 2, que sí notificó un diagnóstico previo confirmado de COVID-19, es decir, previo a la vacunación habían cursado de forma natural la infección por SARS-CoV-2. De esta manera, a estos grupos los evaluamos de acuerdo a si habían recibido una o ambas dosis, y evaluamos el nivel de los anticuerpos que habían desarrollado a través del cálculo de ese índice de positividad que va en un rango dinámico de 1 a 10, utilizando, como les dije, el Kit Nacional COVID-AR del ISA. De esta manera, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Cuando evaluamos a aquellos individuos que no habían cursado la enfermedad previamente, es decir, sin diagnóstico previo de COVID, que es el grupo 1 o el grupo no COVID, independientemente de la vacuna recibida, vimos que esos individuos, cuando reciben una sola dosis, el 92,8% ya logra desarrollar anticuerpos. Sin embargo, cuando completa el esquema de vacunación, el 100% de los individuos que completan el esquema de vacunación y que no habían cursado previamente la infección logran desarrollar anticuerpos de forma significativa. Otro de los datos importantes es que también, al evaluar los niveles de anticuerpos desarrollados a través del cálculo del índice de positividad, podemos observar también un aumento significativo en cuanto a estos niveles, es decir, aquellos individuos que reciben una única dosis desarrollaron un nivel de anticuerpos medio de 5,8, y sin embargo, cuando completan el esquema, esos niveles de anticuerpos aumentan de manera importante. Nuevamente recalcando la importancia de poder completar los esquemas de vacunación fundamentalmente en estos individuos que no cursaron la infección previamente. Es un poco lo que dice en esta diapositiva. Si bien el 93% de los individuos no expuestos previamente al virus desarrolló anticuerpos ante la aplicación de una única dosis, que es muy importante, presentando un nivel promedio de anticuerpos de 5,8, esta respuesta aumenta de forma significativa porque el 100% logra desarrollar anticuerpos, al igual que aumentar sus niveles de anticuerpos desarrollados. Por el contrario, cuando evaluamos a aquella cohorte de individuos que sí había cursado la enfermedad previo a recibir la vacunación, fíjense que tanto con una o ambas dosis, el 100% de los individuos desarrolla anticuerpos. Acá no vemos diferencia ni en la población que logra desarrollar anticuerpos, ni tampoco en los niveles de anticuerpos que desarrollaron. Fíjense que son prácticamente iguales. Los individuos que cursaron COVID con una única dosis, además de desarrollar anticuerpos, todos ellos alcanzan niveles de anticuerpos muy elevados y muy similares a cuando se le aplica una segunda dosis. Es decir, no se observa diferencia entre los subgrupos que habían recibido una o ambas dosis en este grupo que cursó la enfermedad de forma natural previo a la vacunación, lo cual estaría indicando que esta población previamente expuesta al virus no obtendría,
lo estamos viendo en los números, y que además estos resultados van en correlación con otros datos que hemos arrojado nosotros en otro estudio previo que hicimos en equipo de salud del Hospital Provincial del Centenario, con más de 1.200 individuos evaluados, y también los estudios que existen publicados a nivel mundial, y también en otras provincias de nuestro país. Es decir, que no obtendría un beneficio adicional significativo al recibir una segunda dosis, esos individuos que han cursado previamente la enfermedad. En esta gráfica se comparan un poco los niveles y los porcentajes de la población reactiva y los niveles de anticuerpos en ambas poblaciones, y como vemos, cuando comparamos los individuos que no tuvieron COVID, que es el azul claro, ahí sí vemos una diferencia de un 92% a un 100% cuando completa el esquema de vacunación propuesto, es decir, cuando reciben la segunda dosis. Sin embargo, en aquellos individuos que cursaron la enfermedad, que es el celestito claro, con una dosis alcanzan niveles de anticuerpo muy elevados, incluso más elevados que aquellos individuos que no cursaron la enfermedad previamente, azul oscuro, pero que completaron el esquema con ambas dosis. Es decir, que haber cursado la enfermedad de forma natural y la aplicación de una dosis de vacuna alcanza niveles de anticuerpos, es decir, una respuesta inmunitaria de tipo humoral muy elevada, inclusive mayor que cuando no cursaron la enfermedad y que completan el esquema de vacunación propuesto. Cuando quisimos evaluar, que es un poco también, para resumir un poco los datos que veníamos charlando, el porcentaje de la población reactiva, es decir, a través del dosaje de estos anticuerpos de tipo IgG anti-spike, y los niveles de anticuerpos según la vacuna y el diagnóstico previo de COVID. Como vemos, para la vacuna Sputnik, es decir, cuando lo dividimos en las vacunas, evaluamos a la población que había recibido 2 dosis, porque como les dije, era el 97% de la población había recibido ambas dosis. Por lo tanto, fíjense que aquellos individuos, independientemente de si habían cursado o no la enfermedad y habían recibido el esquema completo de la vacuna Sputnik V, el 100% de los mismos desarrolla anticuerpos. Y los niveles de anticuerpos, si bien son más elevados en aquellos individuos que cursaron previamente la enfermedad, no hay una diferencia significativa. Así que con ambas dosis, Sputnik V demuestra realmente niveles muy importantes de respuesta inmune de tipo humoral. Cuando evaluamos a aquellos individuos que habían recibido una dosis, por supuesto vamos a estar evaluando a la población mayoritaria, que son los individuos que habían recibido Covishield, y aquí sí vemos una diferencia, pero estamos hablando, por supuesto, de una única dosis recibida, que el 100% de los individuos que habían cursado la enfermedad con una sola dosis de Covishield, todos ellos desarrollan anticuerpos, mientras que los que no habían cursado la enfermedad previamente, con una dosis hay un 8% de individuos en esta situación que no logra desarrollar anticuerpos. Y lo mismo ocurre cuando evaluamos los niveles de anticuerpos. Aquellos individuos que no habían cursado la enfermedad previa y reciben una única dosis de Covishield alcanzan niveles intermedios de anticuerpos, mientras que cuando han tenido la enfermedad previa, con una única dosis ya los niveles son muy significativos. Por último, en los otros análisis que realizamos fue evaluar esta respuesta inmune de tipo de anticuerpos en la población vacunada según la edad. Y los dividimos a la población en aquel grupo que presentaba mayor a 60 años y aquel grupo que tenía menor de 60 años. En los resultados generales de este análisis que realizamos, demostró que el 98% de toda la población analizada en este estudio, que tenía menor a 60 años, que digamos, no llegaba a cumplir el límite de edad que se considera para esta patología ya un factor de riesgo, el 98% de estos individuos desarrolla anticuerpos, mientras que en la población mayor a 60 años, un 91% de los mismos logra desarrollar anticuerpos cuando son mayores de 60 años, es decir, que hay un 9% de individuos mayores a 60 años que no desarrolló anticuerpos independientemente de la vacuna y de las dosis recibidas.
Cuando realizamos la evaluación con respecto a una o ambas dosis, ahí podemos observar una diferencia significativa con respecto a menor y mayor a 60 años cuando se reciben una única dosis. Es decir, que aquellos individuos que recibieron una única dosis mayor a 60 años, solo un 86% de esos individuos logra desarrollar anticuerpos, reforzando nuevamente la importancia de completar el esquema de 2 dosis, fundamentalmente en los individuos con factores de riesgo, como es los individuos de mayor edad. Y en cambio, cuando se completa el esquema de vacunación de 2 dosis, independientemente de la edad, para nuestro trabajo, es decir, tanto los individuos menores a 60 años como mayores a 60 años, en ambos casos, al recibir las 2 dosis propuestas, logran desarrollar anticuerpos de forma significativa. Por lo tanto, como conclusiones de nuestro trabajo, que como les digo sigue en curso, ahora les voy a contar por qué, las vacunas utilizadas en esta población indujeron una clara respuesta humoral, es decir, que lo que nosotros medimos fue el desarrollo de los anticuerpos, que está reflejado a través de una robusta respuesta inmunitaria de tipo humoral contra la proteína Spike del SARS-CoV-2 en el 97% de los individuos estudiados, independientemente de las dosis recibidas y de la vacuna que habían recibido. Cuando hacemos el análisis más minucioso, aquellos individuos que habían recibido una única dosis, el 94% de los voluntarios analizados logró desarrollar anticuerpos, mientras que aquellos que habían recibido ambas dosis propuestas, todos ellos, el 100% de los individuos, logra desarrollar anticuerpos. Cuando lo evaluamos específicamente con respecto a la vacuna administrada, vemos que cuando evaluamos a los individuos que habían recibido la vacuna Sputnik V, todos ellos, tanto con una o con ambas dosis, lograron desarrollar anticuerpos. Cabe aclarar nuevamente que solo pudimos evaluar 5 individuos dentro de toda la población que habían recibido una única dosis de Sputnik, y esos 5 individuos desarrollaron anticuerpos de forma significativa. Por el contrario, cuando evaluamos Covishield, que justamente en este caso el déficit de individuos evaluados estaba en la aplicación de la segunda dosis, evaluamos entonces a aquellos que habían recibido una única dosis de Covishield, y el 94%, lo cual es un dato muy importante y muy robusto, había logrado desarrollar anticuerpos con una única dosis, mientras que aquellos que habían recibido ambas dosis, que eran únicamente 4, el 100%, es decir, los 4 pudieron desarrollar anticuerpos de forma significativa. Otra de las conclusiones que podemos sacar es que en los individuos que no habían estado expuestos previamente al virus, si bien la respuesta humoral desarrollada fue muy importante, porque un 93% de estos individuos que no cursaron la enfermedad previamente desarrollan anticuerpos con un índice de positividad o un nivel de anticuerpos medio de 5, una segunda dosis, es decir, lograr completar el esquema de vacunación propuesto, aumenta de forma significativa el porcentaje de la respuesta, dada que el 100% de los individuos que completaron esquema pudieron desarrollar anticuerpos, y además aumentan los niveles de anticuerpos que se generan. Esto independientemente de la vacuna recibida. Nuevamente recalcar la importancia de completar esquemas, y fundamentalmente, independientemente, acá lo estamos viendo claramente, que independientemente de la vacuna que recibamos, completar el esquema nos garantiza una respuesta inmune muy importante, y fundamentalmente teniendo en cuenta la posibilidad del ingreso de nuevas variantes más contagiosas, y que la evidencia mundial está demostrando que el completar el esquema de vacunación realmente protege contra la mortalidad y las complicaciones, que es el objetivo principal de estas vacunas. Sin embargo, lo que sí cabe recalcar, y que va en correlación con resultados previos de nuestro grupo y de otros, como les dije, en aquellos individuos que habían presentado un diagnóstico previo de COVID al momento de la vacunación, el 100% de los mismos desarrolló anticuerpos, y no se observó una diferencia significativa en los niveles de los anticuerpos desarrollados entre una o ambas dosis, como vemos, 9,1 frente a 9,3 respectivamente, e independientemente de la vacuna que habían recibido. Y otro de los datos que también comentamos es que aquellos individuos que cursaron la enfermedad y recibieron una única dosis de la vacuna desarrollan niveles de anticuerpos superiores a los observados en los individuos que no cursaron la enfermedad previamente y que completaron el esquema de 2 dosis. Esto claramente demuestra un concepto que está muy últimamente en vigencia, y que hay muchos investigadores y trabajos que lo avalan, de la importancia de que se ve claramente reflejado cómo se potencia la respuesta inmunológica
en aquellos individuos que cursan una infección de tipo natural y de por sí, por lo tanto, desarrollan una respuesta inmune de tipo natural, que como sabemos, en esta patología el 85% de la población cursa con una patología leve a moderado que puede resolver gracias a la respuesta inmunológica natural, y cuando a ese individuo se le estimula nuevamente el sistema inmunológico a través de la inmunidad producida por vacunas, se potencian ambos efectos, inmunidad natural con inmunidad por vacuna, generando realmente una respuesta de inmunidad híbrida que resulta en 25 a 100 veces mayor cantidad de títulos de anticuerpos neutralizantes desarrollados, que están dirigidos obviamente por lo que es también otra de las ramas fundamentales en la inmunología o en la respuesta inmune, que es la respuesta a nivel celular o de memoria por los linfocitos B y los linfocitos T CD4. Y esto también contribuye a tener una amplia reacción cruzada y de alta efectividad contra variantes y que, digamos, permitirían tener un poco más de calma frente a la posibilidad del escape inmunológico. Por último, siempre me gusta resaltar que estos estudios que venimos llevando adelante a través de detectar los anticuerpos desarrollados, los anticuerpos neutralizantes que se desarrollan frente a la vacunación, solamente estamos evaluando una parte de la respuesta inmunitaria, que es la respuesta humoral, lo cual es muy importante porque indica que ya hay una protección generada frente al virus SARS-CoV-2, y que va a permitir ante una exposición natural previa, posterior, a la vacunación, estar protegidos. Estas pruebas que utilizamos para analizar los anticuerpos no nos dan información acerca de qué nivel de neutralización o de protección presentan estos anticuerpos, ni tampoco la duración en el tiempo de esta protección. Para ello sería muy importante, y estamos ya tras ese objetivo, tratando de lograr de obtener la financiación, porque requerimos financiamiento específico para poder llevar adelante estudios que nos permitan evaluar la inmunidad celular y poder tener datos a nivel local de la evidencia, digamos, generar evidencia local y generar datos que permitan luego pensar en estrategias de inmunoprofilaxis a futuro, es decir, número de dosis a aplicar, a qué poblaciones vamos a tener que realizar refuerzos, etc. Porque los anticuerpos, al ser obviamente moléculas proteicas, decaen en el tiempo de forma indefectible, no para SARS-CoV-2, sino para todas las infecciones, y lo importante es generar una robusta inmunidad o memoria inmunológica a nivel celular. Otra de las cosas importantes a recalcar es que claramente en este estudio y en muchos estudios que llevamos nosotros adelante y otros grupos a nivel del país y del mundo, demuestran claramente que las vacunas son muy eficaces, muy efectivas para reducir las hospitalizaciones y las muertes, pero no para proteger de forma categórica la infección y la posibilidad de transmitir el virus a otras personas. Por lo tanto, por más que estemos vacunados y que logremos completar nuestros esquemas de vacunación, es importante desde el equipo de salud poder seguir haciendo hincapié en la sociedad de que debemos seguir extremando las medidas de prevención cotidianas, es decir, el barbijo y el uso correcto del mismo, el distanciamiento social y la ventilación, para que todas las medidas estas profilácticas sumadas al efecto muy importante que estamos viendo de protección a nivel de vacunas pueda protegernos y proteger a los demás. Y como les dije, este estudio todavía sigue en pie. Tenemos como perspectivas a muy corto plazo poder evaluar a aquellos farmacéuticos que al momento del primer análisis solo habían recibido una dosis de Covishield, ya están dados los turnos para principios finales y principios finales de este mes y principios del que viene, para evaluar a todos los individuos que por supuesto ya han transcurrido 14 días desde la aplicación de la segunda dosis, para ver cómo, digamos, si podemos lograr, que seguramente será así, alcanzar un 100% de desarrollo de anticuerpos en estos individuos que completaron el esquema. Por otro lado, sería muy interesante poder aumentar el número de individuos a evaluar que hayan tenido administración de la vacuna Sinopharm, dado que justamente, es lo que les decía al principio, esta vacuna presenta otra tecnología, contamos con el virus entero, de forma inactivada, y sería muy bueno poder evaluar
el efecto de esta vacuna de otra tecnología, es decir, diferente a adenovirus, como es el caso de Sputnik o Covishield, tanto de la aplicación de una o dos dosis, que hasta el momento hemos podido evaluar solo 7 individuos en estas condiciones, y ahora está planteado también poder evaluar a un grupo que permita aumentar el N. Y también evaluar a esos individuos que habían recibido una única dosis de Covishield, y eran 2 individuos que habían recibido una única dosis de Covishield y que no habían logrado desarrollar anticuerpos, y por lo tanto van a estar también incluidos en esta cohorte para poder ver si con 2 dosis logran revertir o seroconvertir. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención y por la invitación a contarles el trabajo. Muchas gracias a vos. Clarísimo todo, espectacular. Ahora te voy a hacer algunas preguntas que están en el chat. Perfecto. A ver, la primera es, buenas tardes, a mi esposo con la segunda dosis de Moderna, después de 3 meses de haber recibido la Sputnik, le produjo una taquiarritmia supraventricular. Hoy está medicado, no tenía antecedentes, fue a las 36 horas de colocación de Moderna. Yo no sé si hay algunos datos sobre Moderna y los efectos colaterales, ¿manejás algo de eso? Lo que está publicado a nivel mundial es que la combinación de vacunas, es decir, combinar una vacuna con tecnología de ARN mensajero, que sería la de Moderna, junto a una primera dosis de Sputnik, que sería la tecnología de adenovirus, no ha demostrado un mayor cantidad de efectos adversos con respecto a los esquemas homólogos o a los esquemas propuestos. En el caso de Sputnik no es homólogo, pero siguen siendo los dos de adenovirus. Así que a nivel mundial no hay datos estadísticos. Los trabajos que se realizaron en la provincia de Buenos Aires y que han permitido avalar en nuestro país, ¿no es cierto? Porque a nivel mundial, como ya les digo, la combinación de adenovirus con RNA mensajero está ampliamente ya en utilización, y lo cual también me parece muy, muy efectivo y muy acorde, dada la disparidad y la falta de disponibilidad de vacunas. Lo importante, como vimos en nuestro trabajo, es completar el esquema independientemente de la vacuna que nos toque. En efectos adversos, a lo mejor creo que está Valeria, quizás ella leyó algo más, pero yo los trabajos publicados en cuanto a seguridad de vacunas y esquemas combinados no han demostrado un mayor nivel, digamos, de complicación a nivel de los efectos adversos, sino al contrario. Incluso ha demostrado que la tecnología RNA mensajero tiene menos efectos leves, todos hablando de efectos leves, ¿no es cierto?, que por quizás las de adenovirus. Pero así que bueno, por supuesto, estaría muy bueno poder hacer el mismo trabajo que estamos llevando adelante en este grupo, poder hacerlo con individuos que tienen esquemas combinados. Nosotros lo estamos llevando adelante. Sí, lo escuché. Tenemos reclutado 300 individuos que han recibido, y le hemos hecho un cuestionario, pero por supuesto con otro fin, digamos, de efectos adversos, pero para considerar si eran efectos adversos leves, moderados o graves, no con el fin de evaluar, digamos, desde un punto de vista farmacéutico, esa utilidad. Pero por supuesto, al momento lo que hicimos fue tomar la muestra en el momento que les aplicaban la vacuna de Moderna. Por lo tanto, lo que tenemos recabado de información es los efectos adversos que habían recibido con Sputnik, que en los 300 individuos que llevamos reclutados, todos fueron efectos muy leves, inclusive casi ninguno tuvo que tomar ni siquiera ningún antiinflamatorio, solo dolor en el lugar de la colocación y un poco de decaimiento. Ahora, a los 14 días los vamos a recitar para tomarle la muestra, para evaluar el efecto justamente de la vacuna RNA mensajero combinada, y allí podemos, quizás con Valeria charlarlo, con el grupo de farmacia asistida, de ampliar un poco el cuestionario para evaluar quizás estos efectos adversos que la compañera preguntaba. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el tiempo estimado de duración de estos anticuerpos? No lo sabemos. Sí podemos programar para los farmacéuticos que estuvimos testeados, hacer un testeo quizás a fin de año, no sé, se me ocurre, principio del año próximo.
Sí, eso como les decía, para poder ver un poco el largo plazo de la respuesta inmunológica, la información que nos den los anticuerpos puede ser una información valiosa, pero indefectiblemente los niveles de anticuerpos caen con el tiempo, porque ya como les dije, tiene una media útil, y si esos anticuerpos no se utilizan, el cuerpo no los sigue sintetizando, no tiene por qué, una cuestión también energética. Sí, lo que sí deberíamos evaluar son los linfocitos B y los linfocitos T de memoria, que eso sí permiten, al activarlos in vitro con los antígenos, rápidamente responder y generar una respuesta eficiente, que es un poco la otra pata y rama de la inmunología que estamos intentando también poder llevar adelante, pero como les digo, son estudios que no bajan para 100 individuos de $15.000, por lo tanto, porque es otra, hay que cultivar los linfocitos en el laboratorio, enfrentarlos con péptidos antigénicos específicos del virus, y después por citometría de flujo, evaluar citoquinas de activación específicos, y bueno, requiere de una infraestructura, y que bueno, aunque sea estamos tratando de poder llevar adelante un estudio más pequeño, obviamente piloto, pero que con hacerlo con un estudio piloto ya podría correlacionarse al resto de la población. Claro, exacto. Bueno, se va a hacer un tercer estudio, yo calculo que sí, lo haríamos, calculo que a fin de año o a principio del año próximo. Se pudo determinar, según el grupo sanguíneo, cuál es más propenso a desarrollar COVID. Eso está en desarrollo todavía. Sí, Está... el área de inmunohematología a cargo de Carlos Cotorruelo. Exactamente, que pronto calculo yo que vamos a tener algunas conclusiones o algunas respuestas. ¿Podrías repetir por qué no se estudió? Lo de Sinopharm es, bueno, por la cantidad, el N era muy chico, entonces lo que hicimos fue citar a más colegas. Yo les cuento cómo es. Cuando nos vacunaron a los farmacéuticos, a los que vivíamos en Rosario, nos vacunaron con Covishield, a todos juntos. En el interior, algunas localidades recibieron la gran mayoría de Sputnik y puntualmente una zona del departamento de San Lorenzo recibió Sinopharm, que son los menos. Por eso esa muestra casualmente refleja esa distribución, era menor. Lo que hicimos fue volver a contactar a los colegas de ese departamento y juntamos 30 colegas más a los cuales vamos a determinar a esa localidad. Así que el N lo vamos a aumentar en 30. También lo que vamos a hacer, como les contó Ana Laura, es volver a testear a los que teníamos una sola dosis de Covishield. Consulto Sala 9 del Centenario, ¿dónde queda para la segunda extracción? Bueno, entras por Santa Fe, entre la Facultad de Odontología y la de Medicina hay un pasillito, y ahí entras girando a la derecha la primera puerta. Tenemos, bueno, muy claro, sería importante que se realice reporte a farmacovigilancia. Eso, Valeria. Hola, ¿se encontró alguna relación al factor sanguíneo y anticuerpos? Eso se lo estamos debiendo, pero tomo firme, digamos, el compromiso de tener los datos lo antes posible. Si bien es importante completar el esquema de vacunación, pregunto, al no haber vacuna en el mercado, y si por lo que entendí, pacientes que tuvieron COVID logran el 100% de anticuerpos con la primera dosis, ¿por qué no se destinan esas dosis para pacientes con comorbilidad y los que tuvieron COVID esperan la segunda dosis con vacuna Moderna? Es muy buena la aclaración. Yo en otros seminarios que he dado pongo como conclusión esto que claramente se dice, digamos, justamente toda esta evidencia que uno realiza es para poder ir, digamos, generando evidencia que permita dar lugar a las estrategias de inmunoprofilaxis. Claramente los individuos, y ya les digo, este estudio y una gran cantidad de estudios que se están haciendo a nivel mundial demuestran que los individuos que tuvieron COVID con una única dosis alcanzan niveles de anticuerpos superiores a los que no tuvieron COVID
y completan el esquema de 2 dosis. Por lo tanto, en un contexto de escasez de vacunas, claramente el grupo que cursó la enfermedad previamente tiene que ser el grupo de menor prioridad a completar el esquema de vacunación. Lo hemos dicho, yo estoy también en la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Virología, hemos hecho notificaciones, reportes, no solo mi grupo, sino muchísimos grupos de nuestro país, pero bueno, por supuesto que ante el advenimiento de las nuevas variantes, también es importante que la sociedad tenga un solo mensaje, que es el completar el esquema de vacunación, independientemente de la vacuna que nos toque para completar ese esquema, combinada, homóloga, etc. Por lo tanto, quizás dar este mensaje tiene que ser en gente de profesional de salud, que puede interpretar la diferencia en haber cursado una enfermedad previa y no. Entonces creo que en este momento donde debemos asegurar, completar los esquemas frente al advenimiento del ingreso de la variante Delta, de la circulación comunitaria, porque ingresar ya ingresó, es importante que la sociedad en general, la población general, tenga esa única, quizás, mensaje, que es el de que se complete el esquema. Ya si vamos al detalle de si tuvo o no tuvo COVID, quizás en este momento no sería adecuado desde un punto de vista de estrategia de salud pública. Pero sí, es muy buena la aclaración de Luis. Perfecto. Para la medición de anticuerpos en pacientes con Sinopharm, donde se podrá consultar, me escriben por privado a mi teléfono y los sumamos. Gracias, grandioso todo. Gracias por las conclusiones, muy interesante. Bueno, y justamente el colega que había dado eso, a ver, tenemos algún mensaje por WhatsApp. Dame un segundito. Ahí leo que Beatriz... Perfecto. Bien, está bien. Dice, en Francia una persona que tuvo COVID, se le colocaron una sola dosis de Pfizer, le dijeron que la segunda dosis no era necesaria. Tal cual. Bien, los que completaron el esquema y tuvieron posterior COVID, los que completaron el esquema y tuvieron posterior COVID, ¿qué pasa? Bueno, va a tener una cantidad de anticuerpos. Ya venía con un decremento, digamos, de una disminución de los niveles de anticuerpos. El volverse a enfrentar con el virus seguramente es como una tercera dosis de vacuna, que no es necesaria, pero en este caso reforzaría a largo plazo, la inmunidad a largo plazo. No hay muchos estudios que demuestren que una tercera dosis, o podemos decir una tercera exposición al antígeno, generen respuestas más fuertes, pero sí que aumenten de forma significativa los anticuerpos neutralizantes. Así que, digamos, nada negativo, quizás positivo por un aumento de los niveles de anticuerpos neutralizantes, pero a largo plazo quizás no haya un efecto muy importante el tener un tercer enfrentamiento al antígeno. Es un poco lo que está en discusión ahora de colocar una tercera dosis, ¿no es cierto? Sí, que es la batalla internacional entre la Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos, que viene de hace un montón. Exactamente. Y la evidencia científica, que al momento no ha demostrado un beneficio y una respuesta inmune cuando se enfrenta por tercera vez al mismo antígeno. Claro, que cuando vos escuchás una campana y la otra, vos decís, una gran cantidad de la población mundial está sin vacunar, África, los países en vía de desarrollo como el nuestro, y ellos ya tienen una cantidad de vacunas colocadas. Es casi inmoral sí. Exactamente, así que bueno, les recuerdo que esta charla está grabada, la vamos a subir a las redes para que todos puedan volver a verla, para tomar los datos, que sinceramente está buenísimo. Y la verdad que me queda agradecerte, Ana Laura, por tu buena predisposición, y seguramente te vamos a convocar en el futuro para alguna otra charla. Esto me parece que vino para quedarse, y si no hablamos de COVID, hablaremos de antigripales, antineumocóxicas, las combinaciones, un montón de otras cosas que están siempre cerca nuestro. Bueno, gracias por permitirme compartir los resultados con ustedes, y además, bueno, sí, porque como ya les digo, ya están dados los turnos para evaluar a los individuos que completaron esquemas, así que también podemos evaluar esos resultados y después comentarlos. Así que, perfecto. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Chau, chau. Chau, chau.